Bienvenidos a mi canal especial 75, más allá de la mordida, la sorprendente evolución de las leyendas vampíricas. ¿Estás seguro de que conoces todo sobre los vampiros? Olvida lo que te contó Twilight. Hoy exploraremos los orígenes oscuros de estas criaturas sedientas de sangre, desde mitos antiguos aterradores que aún erizan la piel hasta su transformación en las figuras seductoras que vemos en la pantalla moderna. Prepárate para cuestionar todo lo que pensabas saber sobre los no muertos. Capítulo 1. El linaje de la sangre, terrores ancestrales. El mito del vampiro se remonta a tiempos mucho más antiguos de lo que Hollywood nos ha contado. Civilizaciones de distintos rincones del mundo desarrollaron seres nocturnos que compartían un patrón común: beber la energía o la vida de los vivos. En Rumanía y el folclore balcánico, los Istraigoi eran almas inquietas que volvían a atormentar a sus familiares. En Grecia existían los vraikolacas, cuerpos reanimados que se alimentaban de carne humana. En China se hablaba del jiangshi, cadáver rígido que saltaba para absorber la fuerza vital de los vivos. Estos relatos respondían a un mismo miedo real: el misterio de la muerte y la propagación de enfermedades, en tiempos sin explicación científica. Epidemias de peste o tuberculosis eran atribuidas a la acción de muertos inquietos. Con la descomposición, cuerpos que sangraban por la boca alimentaban el mito en aldeas aterrorizadas. Más que monstruos, los vampiros primigenios fueron reflejo de la ignorancia y de la necesidad de dar sentido a lo inexplicable. Capítulo 2 del folclore. A Drácula, la configuración de un mito. Durante el siglo XVIII, Europa Central vivió un fenómeno sin precedentes conocido como las pánicas vampíricas. Casos documentados narran cómo aldeanos exhumaban cadáveres sospechosos y clavaban estacas en sus cuerpos para evitar que regresaran. La prensa alimentó aún más el terror, construyendo una leyenda urbana en expansión. Autores románticos aprovecharon estas historias. John Polidori escribió The Vampire en 1819, creando la primera figura aristocrática y seductora. Décadas después, Bram Stoker consolidó el mito en 1897 con Drácula, una obra que combinaba elementos históricos con horror gótico. La influencia de Vlad Tepes, conocido como el Empalador, alimentó aún más la imagen del vampiro como noble cruel. Desde entonces, el vampiro dejó de ser una simple criatura folclórica para convertirse en icono cultural. Capítulo 3. Colmillos modernos, reinvención y resonancia. El arquetipo del vampiro no se quedó congelado en el gótico victoriano. El cine del siglo XX aportó nuevas interpretaciones, desde el expresionismo de Nosferatu en 1922 hasta el glamoroso Conde Drácula, interpretado por Bela Lugosi en 1931. Sin embargo, fue en la televisión y literatura juvenil donde el vampiro tuvo una relectura radical. El efecto Twilight normalizó a los vampiros como figuras románticas, a menudo brillando al sol y luchando contra dilemas morales adolescentes. Series como Buffy the Vampire Slayer y The Vampire Diaries transformaron al vampiro en personaje con humanidad compleja, capaz de inspirar empatía. Esta constante reinvención permitió que la criatura sobreviviera como fenómeno narrativo, adaptándose
a las expectativas sociales de cada generación. Capítulo 4. Más allá de la mordida, ecos temáticos en la cultura popular. Aunque los colmillos sean la señal más icónica, el vampiro trasciende mucho más allá de la simple sed de sangre. El tema de la inmortalidad y su carga existencial se refleja en infinidad de obras contemporáneas de ciencia ficción y fantasía. La figura del ser eterno dialoga con la soledad, la alienación y el precio de vivir para siempre. Otro aspecto central es el de el otro, así como en la antigüedad era símbolo de miedo hacia lo extraño o extranjero, en la actualidad se representa la marginación. Historias sobre mutantes, extraterrestres o comunidades apartadas suelen ser reinterpretaciones modernas de esta narrativa de exclusión. El vampiro, disfrazado o literal, sigue recordándonos el temor humano hacia aquello que se percibe como diferente. Capítulo 5. El atractivo inmortal. ¿Por qué seguimos deseando la noche? Los vampiros siguen reinando en literatura, cine y televisión porque encarnan obsesiones universales. Representan el miedo a morir, pero también la atracción por el poder eterno. Son a la vez repulsivos y fascinantes. Cada evolución del mito se adapta a la época, la represión victoriana, el desencanto moderno o el romanticismo contemporáneo. En 2025 seguimos fascinados porque el vampiro no es solo un monstruo, es un espejo inquietante de nuestros deseos más profundos, de la búsqueda de inmortalidad, de la transgresión de lo prohibido y de la ansiedad frente al paso del tiempo. La criatura nocturna nunca muere realmente porque su mito se reinventa en cada generación. Capítulo 6. Casos documentados y testimonios reales. Más allá de la ficción, casos históricos alimentaron la creencia. En Serbia, durante el siglo XVIII, el soldado Petar Blogo IV fue reportado como vampiro tras varias muertes súbitas en su aldea. Documentos relatan que su cuerpo exhumado presentaba sangre fresca en la boca, aumentando el pánico colectivo. En Grecia se registraron testimonios sobre los braicolocas en islas como Santorini, donde aldeanos tomaban medidas extremas contra cadáveres sospechosos. Incluso en la modernidad hay reportes mediáticos de comunidades que creen en vampiros, como en zonas rurales de Madagascar, donde se habla de seres nocturnos que drenan energía vital. Estos relatos no prueban la existencia de vampiros como entidades sobrenaturales, pero explican la fuerza del mito alimentado por la tradición oral y por la persistente fascinación humana con la frontera entre la vida y la muerte. Por favor, visita mi canal, síguenos, pulsa pulgar arriba, comenta y comparte para más.